Juan capítulo 16. Vamos a leer de nuevo la propuesta. Está en el verso 7 hasta el verso 11. Dice así la palabra de Dios. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y ¿de qué? Y de juicio. Ahí están los tres, justamente, ahí están los tres temas que voy a tocar a partir de hoy. De pecado, el Espíritu Santo nos debe convencer de nuestra condición. De justicia, el Espíritu Santo necesita que tú y yo entendamos el gran tema de la justificación por la fe, centrada, completa, absoluta, concreta y definidamente en la persona de Jesús. Comprender esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando no comprendemos lo que Jesús hizo por nosotros y lo que hace en nosotros, nuestra vida, el resultado, cuando en la base, en lo esencial, no entendemos el gran tema de la justificación por la fe, podemos vivir vidas cristianas raras, vidas cristianas distorsionadas. La persona que no entiende en qué consiste el saber que Cristo es justicia, el que no entiende la justificación por la fe, puede vivir una vida distorsionada. Imagínense ustedes personas con conceptos de perfeccionismo, con conceptos de legalismo, o personas con conceptos liberales con relación al tema de la justicia. ¿Cómo viven su vida? Entonces es necesario que el Espíritu Santo nos enseñe, y eso será un tópico que vamos a estudiar. Y cerraremos con ¿qué dice? De justicia y ¿de qué? De juicio. Ahora, prácticamente los versos 9 y 11 explican lo que quiso decir Jesús. Es como que le agregan al título: el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Ahí está, clarísimo, el Señor Jesús lo dice. El pecado es no confiar, no creer. Y de esto se desprenden muchos elementos. Y dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aquí es que debemos entender lo que Cristo vino a hacer por nosotros y lo que Cristo hace en nosotros. Y de juicio, noten qué bonito el verso 11, dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Como decían siempre, muerto el perro, ¿se acabó qué? ¿Cómo es? Muerto el perro, se acaba la rabia. Si Satanás es un enemigo vencido, si Satanás es un enemigo ya juzgado, le vamos nosotros a temblar a Lucifer, al desgraciado ese. Que pase el desgraciado. ¿Le vamos a temblar? No. Entonces tenemos que entender esto, porque aquí es donde tú y yo podemos ver la victoria en Cristo Jesús. Y podemos entender que realmente lo que Dios hizo es maravilloso, soluciona el pasado, poder para el presente y esperanza para el futuro. Un plan maravilloso de salvación que le da seguridad a nuestra vida. Y podemos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, en realidad lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es dinamita, para aquellos que viven en fe, por fe, para fe. Maravilloso. Entonces, vamos a concentrarnos. El Espíritu Santo hoy debe convencernos de nuestra condición pecaminosa. En el gran conflicto de los siglos, dentro del terreno de esta línea de tiempo, donde el hombre que fue creado a imagen de Dios, donde había gozo, felicidad, eternidad propuesta,
donde Dios coloca a nuestros primeros padres en un lugar maravilloso llamado Edén. En este maravilloso y glorioso universo que Dios crea y este mundo que Dios crea para nosotros, nosotros que vivíamos con gozo, con alegría, con plenitud, enfrentamos la segunda crisis del universo, por lo menos de la cual tenemos conocimiento bíblico. La segunda crisis en el mundo, el segundo problema de Dios. El primer problema se lo dio Lucifer en el cielo. No podemos nosotros explicar por qué, de dónde surge, cómo surge la iniquidad en Lucifer. No sabemos, no hay explicación, es un misterio, es el misterio de la iniquidad. Cómo en un ángel perfecto, en un querubín cubridor, surge el egoísmo, surge, porque es el egoísmo definitivamente, es el centrarse en sí mismo, surge el egoísmo, desea adoración, quiere admiración, quiere adoración, quiere poder, quiere ser omnisciente, omnisapiente, omnipresente, todopoderoso, él quiere ser. Y surge, ¿cómo surge? ¿Quién puso ese virus? ¿Quién lo contagió? No sabemos. Eso es un misterio, el misterio de la iniquidad. Y el gozo del cielo, la plenitud del cielo, la glorificación del cielo, todo eso se arruina. Ahí es donde empieza el pecado. Ahí es donde alguien se separa de Dios. Porque el pecado, tienes que entenderlo, el pecado es separación de Dios. El pecado es concentración en uno mismo y separación de Dios. El pecado es el super yo alimentado. Ese es el pecado es eso. Es la vanagloria. La vanagloria, la glorificación personal, el deseo de que todo el mundo cree que yo sé, que yo soy la última. A veces me sale un poco el lenguaje de la calle, hermanos. Porque iba a decir la última Coca-Cola del desierto, pero a algunos no les gusta que diga la última Coca-Cola. Pues la última bebida gaseosa del desierto. Ya de que tengo que ser cuidadoso con mi lenguaje también, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos allí a algo que sucede en el cielo, y eso produjo, hermanos míos, produjo una crisis en el cielo. Nosotros no tenemos idea, porque nosotros lo único que pensamos siempre es en la crisis que sucedió en la tierra. Pero antes de la crisis en la tierra, sucedió una crisis en el cielo. Recuerden ustedes, nosotros los terrenales descendemos de un papá y una mamá llamados Adán y Eva. Pero cuando tú estudias la angelología, tú te das cuenta que los ángeles en la eternidad no hay papá ángel ni mamá ángel. Fueron creados uno por uno. Y Dios le da responsabilidades. Hay serafines, hay querubines, hay ángeles ministradores. Y Dios creó uno por uno. Imagínense ustedes, si nosotros, una nueva raza, una nueva creación, Adán y Eva son nuestros primeros padres, de ahí descendemos todos genéticamente. ¿Cómo fue en el cielo la crisis? ¿Qué produjo esa crisis? En el cielo, donde la paz, donde la armonía, donde la alegría, donde el gozo, donde todos los ángeles ponderaban, adoraban, glorificaban el nombre del Señor, amaban a Dios. La ternura, el amor de Dios, que es su carácter, el amor de Dios que se deleite en dar, que se deleite en crear, que se deleite en dar. Imagínense ustedes todo lo que los ángeles recibían de parte de Dios el Creador. Todo lo que había en el cielo, el don musical perfecto. Y uno de ellos se rebela. Uno de ellos se aparta de Dios, porque la rebelión, quiero que entiendan ustedes que la rebelión es apartarse de Dios, es dar media vuelta, y yo no quiero saber nada contigo, nada contigo. Y dice la Escritura en Apocalipsis que no solamente Lucifer creó el ambiente de maldad y se llevó con él a la tercera parte de los ángeles del cielo creados por la eternidad. ¿Notan la crisis? Poco hablamos de esto. Imagínense ustedes el agujero, el dolor, las tinieblas en un cielo donde la luz no tiene comunión con las tinieblas. Se partió.
En ese tiempo estaba Dios creando nuestra raza. En ese tiempo de dolor, Dios que se deleita en dar, crea a un ser humano, ya a una bella mujer, porque Eva era recontra, hiper, mega, archibella. Y Adán se enamora, y bueno, Adán podía decir, eres la única mía, porque era la única, pues. No había otra forma de comparar. Hueso de mis huesos, carne de mi carne, sangre de mi sangre. Y Dios crea, y ahora Lucifer se ensaña contra la nueva creación de Dios. Por segunda vez en el cielo, mis hermanos, por segunda vez, hay una crisis. Hay una crisis. Dios en un conflicto. Dios en un conflicto. El conflicto de Dios. El conflicto de Dios, ¿por qué? Porque Dios había sido claro. Dios había sido claro. Todo lo que hay aquí es para ti. Porque Él se deleita en dar. Ustedes pueden comer de todo, disfrútenlo, es suyo. Y sojuzguen, señoreen sobre esto. Pero este no toques, no mires, no comas. Era un pacto. Eso era un pacto. Todo es tuyo, pero no. No somos robots. Somos gente creada con inteligencia, razón, conciencia, pensamientos, sentimientos, voluntad. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Tuvo que venir el desgraciado. Tuvo que entrar el desgraciado. Y tentar con lo mismo que él pecó. Si comes, serás como ¿quién? Como Dios. ¿Cómo se crea? ¿Cómo es fácil? Por eso los que venden, los que hacen marketing, los que venden, por eso siempre rascan donde pica. Siempre rascan en nuestro orgullo. Los que venden, siempre tocan. No necesito, pero quiero. Por eso tenemos Costco, por eso tenemos Sam's, así se llama, ¿no? Y vamos y llenamos las cosas. No necesitamos, pero siempre está el orgullo. ¿Cómo no vas a necesitar? En algún momento lo vas a necesitar. Qué bonito se va a ver en tu casa, qué bonito. Y nos llenamos de cosas que después se convierten en basura y no podemos ni vender en un garage sale. Lleno de basura en nuestra casa. Cosas que compramos que no tienen ningún objetivo. Simplemente que alimentar nuestro ego, nuestro orgullo. Por eso es que el mundo, el capitalismo, tiene un gran problema. Y es el problema que ha tocado nuestras mentes y nos ha metido y nos ha convertido en personas materialistas, consumistas, egoístas. Y queremos todo a la distancia de un clic para que Amazon nos responda al día siguiente. Y no pensamos en los demás. Es muy fácil. Y eso es lo que hizo Lucifer. Lucifer tocó el corazón del orgullo. Serás como Dios. Noten ustedes, hermanos. La crisis llega. El conflicto entra por segunda vez en el corazón de Dios. Y Dios, que lo sabe todo, escucha. Dios sufrió con nosotros. Satanás nos arruinó. Satanás nos arruinó. Morirás, sí, no es que vas a morir ya, aunque él reclama que nos mate ya. Porque Satanás reclama que nos mate ya. Él quiere, Dios sabía que la muerte nuestra iba a ser una muerte lenta. 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 Y así entra el pecado a nuestro mundo. Y así empezamos a morir. Y así empezamos a vivir la lamentable situación en la que estamos. Hace 6.000 años esto no era así. Había gozo y felicidad. Y ahora estamos arruinados. ¿Cuál es el virus? Pecado. ¿Cuál es el virus? Rebelión. Esa es nuestra triste condición. Y la palabra de Dios tiene muchísimo para decirnos con respecto a esto. Muchísimo.
Romanos capítulo 3. Abran sus Biblias, por favor. Consulte conmigo, subrayen si desean. Qué lindo es abrir la palabra. Romanos capítulo 3. Y ustedes tienen allí en el verso 21 al 26, les leo. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23. Noten nuestra condición. Por cuanto todos pecaron, ¿y qué dice ahora? Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Recuerdas que Adán y Eva tenían una cubierta de gloria? Y una vez que el pecado llegó, sintieron que estaban ¿qué? Desnudos. Lamentablemente, hermanos, la triste realidad que vuelve, que se manifiesta, es que perdemos la gloria. Estamos desvestidos, completamente desprotegidos. El pastor Alejandro Bullón usa hace muchos años atrás la ilustración de que pecaron y quisieron solucionar su problema con hojitas ¿de qué? De higuera. Tapar sus partecitas con hojas de higuera. Y el pastor Bullón contaba y decía: esas hojas, ¿cuánto puede durar una hoja que también empieza a morir? Una hoja rota, ¿cuánto dura? Se arruga y tu desnudez no sirve para nada. Y entonces Dios tiene que, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso el cordero que es sacrificado para sacarle la piel y cubrir la desnudez, ese símbolo es sumamente importante, hermanos. Sumamente importante. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¡Wow! Dice el verso 24, siendo entonces justificados. Esto es una metáfora de la salvación, una forma como se explica el plan de salvación. Justificados, perdonados, declarados justos, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio. Para explicar, cada palabrita es un mundo. Propiciación significa desviar la ira de Dios que debía caer sobre cada uno de nosotros, gracias a Cristo, es desviada hacia Cristo. Y por eso Cristo es el sacrificio por nuestros pecados. Y entiéndelo bien, eso te demuestra que el pecado no tiene perdón. Eso te demuestra que el pecado no tiene perdón. ¿Por qué no tiene perdón? Porque le costó la vida al Hijo de Dios. El hecho de que el pecador reciba perdón es una cosa. Pero el hecho de saber que el pecado no tiene perdón porque le costó la vida al Hijo de Dios. Por eso tú y yo, pecador, tú y yo, valemos la muerte de Cristo. Y si eso no le da a tu estima propia un valor especial, valemos la muerte de Cristo. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él perdona todo nuestro pecado porque Él pagó tu muerte, siendo tu sustituto. Maravilloso, maravilloso. Esta es la teología de Pablo, no tengo tiempo para explicarla, pero dice: a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Remisión significa perdón, liberación de pecado. El pecador es liberado del pecado, el pecador es perdonado, pero quien pagó la deuda es Cristo. Maravilloso Cristo. Ama a Cristo, acéptale, vive a Cristo en tu corazón. Y dice la palabra de Dios: para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Maravilloso. Hay muchas cosas que explicar, pero lo que quería mostrar es que
todos pecamos. Más adelante, en el verso 10, utilizando un texto del Antiguo Testamento, dice el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Dónde está pues entonces nuestra arrogancia? Nuestra arrogancia. Nosotros que estamos en el país de los superhombres, ¿verdad? Norteamérica, es increíble cuando tú miras qué soberbio que es el ser humano. La palabra de Dios dice que antes de la caída es la altivez ¿de qué? De espíritu. Esa vanagloria que nos envuelve. Seguimos el ejemplo del desgraciado de Lucifer. El desgraciado. Por eso yo les dije al comienzo, les dije, cuando hablaba de la canción Cultiven tu alma, les dije yo, qué bonito es encontrar una persona revestida del manto de Cristo, vestida con el carácter de Jesús. Una persona vestida con el carácter de Jesús es una persona amable, es una persona tierna, es una persona fácil de tratar, es una persona accesible, es una persona que no es perfecta, pero revestida con el carácter de Cristo, con la gloria de Cristo de nuevo, llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu obra de adentro hacia afuera, nos transforma, nos convierte en personas perdonadoras, nos convierte en personas capaces de pedir perdón. Miren, yo conozco cristianos que no les da el cuero para pedir perdón. Cristianos que hace 30, 40 años que caminan con Dios y no han perdonado. Y siguen con los mismos rencores de antaño. Y cuando tú ves a Cristo, cuando tú vas a Cristo y tú quieres imitar a Cristo en tu vida para poder alejarte del pecado, y Cristo te dice que Él es manso y humilde de corazón. Imagínense ustedes en casa cuando el esposo es manso y humilde de corazón, cuando la esposa es mansa y humilde de corazón. Imagínense ustedes la armonía que habría en esa casa. Pablo dice, si aprendiéramos a tratar a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿cómo sería nuestra vida? Es que eso es lo que Cristo nos enseña. El pecado nos hace orgullosos, altivos y soberbios. No hay justo ni a uno, pero Cristo nos transforma por dentro y nos da mansedumbre, nos da humildad, nos da capacidad para reconocer nuestros errores y pedir perdón. Miren, les voy a decir una cosa, los orgullosos no heredarán la vida eterna. De eso agárrate ya. Podemos bromear, yo digo, soy orgulloso de ser peruano, y hay un canto peruano todavía que se titula así, tengo el orgullo de ser peruano. Pero en realidad quítame, Señor, esa cosa. Yo soy orgulloso ¿de qué? ¿De que ser americano? ¿De qué? ¿Orgullo de qué? Yo soy cubano, soy orgulloso de ser cubano. Porque soy puertorriqueño y soy orgulloso. Claro, tú tienes tu identidad, pero vamos a la práctica. No podemos reflejar el carácter de Lucifer, el maldito Lucifer. Por eso es que se divorcian las personas, por eso los hogares no aguantan, por eso los hombres y mujeres terminan peleando en las casas. El divorcio está a gusto y piacere. ¿Por qué es el pecado? ¿Por qué? Porque la humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo, el carácter de Cristo no se refleja, no nos revestimos de esa gloria. Y esa es la gloria que Cristo nos quiere dar. Cuando no solamente murió en la cruz por ti, sino que nos da el Espíritu Santo para regenerarnos, para transformarnos y para hacer que huyamos de ese orgullo terrible que produce el pecado. Tengo un texto más. Wow, esto es maravilloso. A mí me gusta. Pero me gusta Juan. Juan, él estuvo muy cerca de Jesús. Juan era el más joven de todos los discípulos. Y Juan, aunque no era perfecto, pero Juan fue transformado por su caminar con Jesús. Juan era un muchacho orgulloso. Él y su hermano eran llamados los hijos del trueno. Y ellos creían que caminar con Cristo le daba cierto nivel. ¿Cierto qué? Nivel. Se me puso medio fifí cucú, Juan. ¿Ya? Se puso fifí cucú. Porque hay gente que dice, como se codea con ciertas personas, están en cierto nivel.
Pásame. Tu nivel tiene que ser Cristo. Nuestro nivel debe ser Cristo. Cuando tú tienes la estatura de Cristo, tú tienes una estima correcta, equilibrada, balanceada. No te sientes ni más, ninguno es más, decía mi canción, y ninguno es menos. Cuando tú caminas con Cristo, acá no se trata de con quién tú te rozas, con quién tú caminas, o de qué país eres, o si eres ciudadano o no eres ciudadano, o qué es lo que tú eres. Acá lo que vale es, ¿estás pegado como pámpano a la vid o no estás pegado? Si tú no estás pegado, el orgullo, la soberbia de Lucifer te va a tomar y vas a ser un orgulloso recalcitrante. Y eso nunca te permitirá poder ser querible, tener credibilidad, que los demás te quieran, te acepten. Pero las personas que caminan con Cristo son mansas, humildes, queribles, tratables, fáciles. Nunca compiten, porque no necesitan competir. Entienden que son únicos en el mundo. Y aunque no tengan los talentos de otros, son amados, son queridos. Y cada uno ocupa su lugar. Y cada uno es un instrumento de Dios para hacer crecer la iglesia. ¡Qué maravilloso! ¡Cuánta armonía hay! Bueno, yo les puedo hablar. Yo tengo 35 años de ministerio. Y les puedo hablar que he tratado con un montón de gente a mi alrededor. Y tú te das cuenta, uno se da cuenta, ¿quién realmente está caminando como el justo que vive por la fe? Son detalles que te demuestran que donde está tu tesoro, está tu corazón. Que de la abundancia del corazón habla la boca. Son detalles. Y tú ves gente saludable en su razón, en su conciencia, en sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad. Permanentemente está buscando el rostro del Señor. Y tú te das cuenta quién no va con el Señor. Y hay que trabajar muchísimo, muchas veces, para que el cristiano pueda entender que sin Cristo, sin Jesús, sin un caminar diario con Él, sin una revelación de su presencia, no hay poder para cambiar. Y ese es el secreto de la vida cristiana. Por eso, Cristo se constituye en la esencia del Evangelio, en el único camino, la única verdad que puede transformarnos de adentro hacia afuera. El pecado es terrible. Juan resume lo que les estoy diciendo en qué es lo que tú más amas. Yo ayer les hablaba de la plataforma de la razón, la conciencia, los pensamientos, los sentimientos y la voluntad, que es justamente el que en la base que sostiene esos elementos esté Dios. Y Satanás lo que quiere es que no amemos a Dios, que quitemos a Cristo y que coloquemos cosas, personas en ese lugar para arruinar nuestra vida. En otras palabras, amar el mundo y no amar a Dios. Y ahí está la manifestación del pecado, mucho más clara. Lo dice el apóstol San Juan en Primera de Juan. Fíjense en lo que dice Primera de Juan, el capítulo 2. Hay algunos textos que voy a leer allí, por favor. Capítulo 2 de Primera de Juan. Noten estos textos. Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ningunas tinieblas en Él. Si decimos, noten, que tenemos comunión con Él, con Jesús, pero andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tendremos comunión como unos con otros. ¿Noten la armonía? Cuando tú caminas con el Señor, cuando su mansedumbre, cuando su humildad, cuando su gloria te vuelve a revestir,
¿Qué sucede? Nos ponemos en armonía con Dios, nos ponemos en armonía con nosotros mismos. ¿Y qué dice? Y nos ponemos en armonía tú y yo. ¿Qué dice allí? Dice, y tenemos comunión unos con otros. Y entonces es porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando tú vas siendo limpiado de todo pecado, se va notando en tu capacidad de armonizar con los demás, con tu esposa, aunque lleves 40 años de casado y digas no la soporto más, pero el Señor te permite amarla. Miren, yo llevo con la Susi, con mi Susi, la mía, la propia myself, mi propiedad privada, 36 años de casado. Yo me casé con ella cuando tenía 22 años. Susi tenía 24, me lleva 2 años. Ella es mayor que yo. Uy, pero yo me veo más viejo. ¿Ya? Y fíjense ustedes, me casé recontra, hiper, mega, archi enamorado. Pero he pasado 36 años de mi vida con mi Susi. Mi flaquita, y es bajita, es de origen argentino, es blanquita, pobrecito, le faltó color. Yo vengo bien colorido, ¿ya? Pero me dio 3 hijos, 3 hermosos varones. Uno de ellos es ministro, es pastor en California, mi hijo Víctor. Y entonces, y ahora ya soy abuelo, les cuento, desde noviembre del año pasado, ya soy abuelo por primera vez, my first time. Soy abuelo, y se llama Julián Gael, mi nietecito. Entonces, me casé con Susi. Y Susi tiene su personalidad, su individualidad, su carácter. A veces me ha sacado canas verdes. Porque es argentino. Ustedes se imaginan cómo puede coordinar un peruano, un perucho, machista como yo, subteniente de la gloriosa arma de infantería, con una muchachita de Apóstoles Misiones Argentina, de origen ucraniano, Susana Andrujovich Skromeda. ¿Casado con quién? Con Homero Salazar Quispe. ¿Cómo armonizamos? ¿Cómo se vive la vida? Hermanos míos, si Cristo no hubiese llegado a nuestro corazón, porque ella se convirtió a los 15 años, yo me convertí a los 19 años, de 2 mundos distintos, diferentes. Pero a mi flaquita, a mi Susi, a mi esposa, yo la conozco de memoria. Cuando la miro a los ojos, yo sé lo que está pensando. Y para colmo de, podemos decir, pastor, pero qué terrible, siempre se sienta allí, y me está chequeando para ver qué voy a decir. Y sabes, cuando mi esposa me dice, negro, has ministrado a mi corazón. ¿Sabes cómo me parte el corazón eso? Porque ella me conoce, usted ven acá, un muchacho guapo, simpático, una pinta impresionante. ¿Ya? Y dicen, ese hombre, qué barro, qué pastor. Pero ella me conoce en detalle. Y cuando mi flaquita me dice negro, y a veces yo la veo llorando cuando estoy predicando, wow, pero otras veces ella me ha sentado en la mesa y me evalúa. Y ella es mi psicóloga, hermanos. Oye, yo quiero esa mujer. No es perfecta. No es perfecta, pero ¿por qué estoy hablando de esto yo? ¿Sabes por qué? Porque hace 2 meses que se me fue a Argentina. Estoy sin mi esposa hace 2 meses. Miren, pobre cocodrilo. Pero escuchen esto. Yo amo a esa mujer con toda mi alma. ¿Saben por qué? Porque ella, desde los 22 años cuando me conoció, me puso a mí en su camino para siempre. Ella, que me conoce como soy, que sabe quién soy yo, ella me ama, hermanos. Ustedes van a decir, pastor, ¿usted está hablando en serio? Pues pregúntenle a ella, para que vean ustedes que no miento. Me ama. Negro, estoy orando, que Dios te use esta noche. Ahí me estaba escribiendo ya. Que Dios te use esta noche, negro, estoy orando por ti, mi amor. Ya, déjate usar. Y voy, mija, no me apures. Le digo yo, orando por su negro. Escuchen, hermanos, somos de 2 países distintos, una muchacha ucraniana y un muchacho peruano de la cultura mochica chimú. ¿Cómo pudimos vivir? Yo no puedo concebir la vida sin ella.
Yo le digo al maldito COVID, ni te pegues a mí. Porque yo no podía soportar que mi Rusita se case con otro. No, no, no. No, que imagínense ustedes. Ni loco. Que otro le cante. No, yo le digo siempre, no vas a encontrar otro como yo. No vas a encontrar. Para nuestro aniversario, estoy hablando de Susi hoy, ¿por qué me habré detenido? ¿No? Ya, nuestro aniversario lo cumplimos el 10 de marzo, ella estaba allá en Argentina. Y yo canté una canción, una vieja canción que me encanta. Y van ustedes a encontrar en YouTube, van a ver la canción, busquen allí. Se titula Te sigo queriendo, como el primer día. Con la algarabía de un tamborilero. Te sigo queriendo. Bueno, no les sigo todos, se van a poner románticos ustedes. Escuchen la canción. Se me desparramó. Me dice, negro. Yo dije, blanca. ¿Ya? Mi compañera. ¿Somos perfectos? No. Pero ¿sabes qué hay? Amor. ¿Y sabes qué más hay? Armonía. ¿Y sabes quién puso eso en nuestro corazón? La presencia. La sublime, la dulce, la tierna presencia de aquel que sabe que somos pecadores, de aquel que sabe que estamos con esta raza caída, de aquel que sabe, pero Él quiere regenerarnos y quiere modificar nuestra forma de ver, nuestra cosmovisión, con esperanza, la esperanza de la vida eterna. Maravilloso. Déjenme cerrar con esta parte. Entonces, ¿qué dice allí? Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Somos pecadores, tenemos pecado. Pero dice, pero el Señor Jesucristo, dice verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de ¿cuánta maldad? De toda maldad. Y ahora dice más todavía, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Somos pecadores y cada día pecamos y somos débiles. Hermanos, hasta que esto corruptible se vista de incorrupción, hasta que esto mortal se vista de inmortalidad, nosotros tendremos pecado. Y puede ser que no desobedezcamos la ley, puede ser que seamos obedientes a los preceptos de Dios, pero aún así seguiremos teniendo pecado hasta que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el aguón. El aguón. Esa es la palabra hebrea que se utiliza para nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Esa naturaleza siempre estará con nosotros hasta que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Do you understand me? Entonces tenemos que estar luchando. Por eso el Señor dice, aférrate a mí, pégate como el pámpano a mí, llénate del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vayas de gloria en gloria, de victoria en victoria, vayas obteniendo, desarrollando las virtudes, poniendo la virtud, paciencia, conocimiento, e ir creciendo, porque el crecimiento es un principio en el reino de Dios. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, dice Juan. ¿Para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, ¿qué dice ahora? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación, Él es el sacrificio, es el que desvió el castigo. Cuando Cristo murió, Él sí, no nos salvó de la muerte primera, porque vamos a morir la muerte primera. Él nos salvó de la muerte segunda. Y esto es todo un tema teológico. Ya les voy a explicar en algún momento eso. Pero es la propiciación por nuestros pecados. Y ojo, y no solamente por los nuestros, sino que también es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Ahora, ¿todo el mundo disfruta de los beneficios del sacrificio de Cristo? No, no. Aunque Él murió por todo el mundo, porque de tal manera amó al mundo, no todos disfrutan de los beneficios, de las bendiciones de su muerte a favor nuestra. Porque para disfrutar de esas bendiciones, nosotros necesitamos creer, aceptar a Cristo
y dar el paso de fe. ¿Notan ustedes lo importante que es? Y ahora, miren lo que dice el verso 14. Aquí voy a ir cerrando el concepto. El verso 14 del capítulo 2 dice así. Vamos a ir desde el verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y ahora miren lo que dice. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Qué les decía estas semanas? Que es el Espíritu Santo que utiliza la palabra para poder morar en nosotros. Y la palabra va ayudándonos a sacar todo aquello, todos esos conceptos y preconceptos, sacando todo lo humano y dejando los valores absolutos y buenos en nuestra conciencia. Pero miren lo que dice ahora. Verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y aquí pone 3 cosas. Vas a ver. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y entonces cuando dice no améis al mundo, miren lo que dice el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí vienen las 3 cosas. Número 1, los deseos de la carne. Número 2, los deseos de los ojos. Número 3, y la vanagloria de la vida. Juan te está resumiendo en 3 la manifestación terrible del pecado humano. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Satanás utiliza esas 3 cosas para que saquemos de la base de nuestra razón, nuestra conciencia, nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad, para que saquemos de la base a Dios, que no amemos a Dios, que Dios no ocupe ese lugar. Él quiere que otra cosa ocupe. ¿Y qué cosas quieren que se ocupen? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. En realidad es así. La vanagloria primero produce los deseos de los ojos y eso respaldado por los deseos de la carne. Cuando tú traduces, quieres traducir qué significa, qué se refiere, deseos de la carne, todo esto está dentro del marco de la sexualidad. Aunque podríamos hablar de la carne de muchas cosas, pero aquí está hablando específicamente de lo que atrae al ser humano. Y hoy, en tecnología de punta, hoy, empresas transnacionales, hoy te venden el sexo, desvirtuando, menoscabando el maravilloso don que Dios le dio al ser humano, y arruinó Satanás. Hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, no importa la edad, tienen lamentablemente esto metido en su cerebro. Viven para esto. A la distancia de un clic, millones y millones y millones de personas caen, hombres, mujeres, niños, caen pastores, caen ministros, caen médicos, caen profesionales. Hoy a la distancia de un clic, Satanás ha logrado destruir la imagen de Dios. Los deseos de la carne. No tengo más tiempo para explicar esto. Hay estadísticas para esto. La cuarentena del año pasado fue terrible en estadísticas con respecto a consumo de esta basura.
Los deseos de los ojos. Resumiendo, la codicia. La codicia. Yo te hablaba al principio del materialismo, del consumismo. Yo te hablaba al principio, ese materialismo y ese consumismo sumado al hedonismo, que es el culto al placer. Ese materialismo y ese consumismo, creer que vales por lo que tienes, vales por lo que compras. Hay gente que es adicta a las compras, hay gente que está endeudada hasta el cogote. Tienen chorizo de tarjetas de crédito. Viven la vida para poder pagar, viven inseguros, no saben qué van a hacer. Arruinan su vida porque necesitan las mujeres y los varones. Señor, líbranos del mal, pero no los libres del mal. Y lo peor de todo, la vanagloria, hermanos míos. ¿Sabes qué es la vanagloria? Es el orgullo. Es el orgullo. Y esto es contra esto luchamos. Y dice aquí, dice, esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y entiéndelo bien, hijo, dice Juan, verso 17, entiéndelo bien. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que se entrega a Dios, el que se rinde a Dios, ¿qué dice? El que acepta a Jesús como Señor y Salvador, el que da el paso de fe, el que reconoce su condición, el que sabe que está metido, el que sabe que está enfermo con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, el que sabe que necesita salvación y perdón, ese que dice, permanece para siempre. Yo te hablé ayer de la eternidad. ¿Cuál es el objetivo de Dios para ti y para mí? Eternidad. Que tú vivas con Él, estés donde Él está, que tú vivas con Él para siempre, siempre lo vas a ver, siempre en cada verso, de alguna manera, el deseo de Dios es que tú te eternices, tú vivas eternamente y seas feliz para siempre. Tú, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, hermanos míos, todo se va a destruir, pero lo que no se ve, a vida eterna, permanece. Y yo te pregunto, my question for you in this night is, ¿entendiste? Es el poder de la palabra. Es el poder de la palabra. El Espíritu Santo está usando la palabra para convencerte. ¿Qué significa convencer? Lo busqué, dije yo, etimología de la palabra convencer. Fui a Google, usa bien la tecnología, para eso sí sirve. Fui a Google y te lo voy a leer. Dice así, la palabra convencer viene del latín convincere y significa conseguir con razones o argumentos que una persona haga una cosa o cambie de parecer. Sus componentes léxicos son el prefijo con, que significa junto o todo, y vincere, que significa vencer. En otras palabras, con todos los argumentos, lograr vencer en tu corazón y que tu razón, tu conciencia, tus pensamientos, tus sentimientos unidos puedan decirle a Jesús, reconozco mi condición y me entrego, Señor. Si eres tú el camino del perdón, me entrego. Si esta verdad que el pastor ha predicado es cierta, me entrego. Y si esa eternidad que tú ofreces, porque yo quiero permanecer para siempre, me entrego.
abdico, tomo mi decisión y te sigo, oh Jesús. Te sigo. Esa es la idea, que tú puedas tomar una decisión frente a lo que el Señor te ha presentado en su palabra y puedas dejar que Cristo te dé la vida que te está prometiendo. Ahora sí, quiero invitarles a orar. Cierren sus ojos donde están. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por darme la oportunidad maravillosa de compartir tu palabra y el testimonio de mi vida. Gracias por haber hecho, Señor, lo que hiciste conmigo. No me arrepiento jamás de haberte encontrado, Maestro. Y aquí estoy sirviéndote, oh Dios. Y hay personas seguramente mirando a través de las redes, mirando, y hay otros que están aquí, que sin duda están en ese valle de tomar esta decisión. Toca sus corazones, obra en ellos, convéncelos tú. Esta es tu obra, Señor. Y gracias te damos por esta noche especial. Llévanos a casa con bien. Por eso oramos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a su pueblo. Amén.